Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos por compartir un ratitito, no sé, más o menos media hora, 40 minutos de de este capítulo, de este libro, El don de tu alma, de Robert Stewart. Seguimos avanzando, ya vamos más de la mitad del libro, ¿eh? Sí, parece que vamos iguales, pero no, vamos un poquitito más de la mitad del libro. Estamos por el capítulo 8, que lo voy a comenzar hoy. Y este capítulo va a hablar sobre el incesto, por qué determinadas almas eligen venir a vivir esta experiencia del incesto, temática que el título parece fuerte, pero esperen a completar el capítulo para comprender cuál es el aprendizaje detrás de esa experiencia que parece tan fuerte, ¿no? Así que bueno, buenos días Niuska, ¿cómo estás, hermosa? ¿Todo bien? Feliz día para todos, exactamente. Muchas gracias por estar ahí. Justo acabo de empezar, así que vamos a comenzar y a disfrutar de este capítulo 8, el incesto, y vamos a ver qué nos dice. Dice así: mientras escribía mi primer libro, entré en contacto con una mujer, la llamaré Paula, que había sufrido abusos sexuales por parte de su padre. El padre y la madre de Paula murieron hacía muchos años. A través de un medium pudimos hablar con ellos. Explicaron que el potencial del incesto había sido acordado por todos antes de nacer. El padre nos contó que él y la madre de Paula tuvieron vidas anteriores en las que ambos habían abusado sexualmente de sus hijos. Habían arrastrado esa energía del incesto en su cuerpo, no para expresarla, sino con la intención de sanarla. Lo que esperaban, según nos dijo, era que el incesto no se produjera y que su energía sanara cuando él controlara sus impulsos. Dado que antes de nacer no se sabía con qué certeza sí podría lograrlo, la madre de Paula estableció un acuerdo con su hija en el que aceptó protegerla de su padre. Desafortunadamente no lo consiguió y el padre cometió el incesto. La conversación con los padres de Paula fue profundamente conmovedora. Ambos estaban extremadamente arrepentidos, se disculparon de forma repetida y le pidieron perdón a su hija. Y en un momento de extraordinaria emoción, la madre de Paula le dijo: siempre te amé, amaba incluso el olor de tu pelo. Paula, el medium, y yo rompimos a llorar. Paula me dijo después que la conversación la ayudó a sanar heridas que le habían acompañado durante toda su vida. En ese momento me di cuenta de que una exploración de la planificación prenatal del incesto podría producir un tipo similar de sanación a otras personas. Mientras consideraba el tema del incesto para este libro, lo vi alternadamente a través del lente del alma y del lente humano. Desde la perspectiva del alma, hallé nuevamente una oportunidad de ofrecer sanación y sentí esperanza, humildad y honor por hacer este trabajo. Sin embargo, desde la perspectiva humana, sentí miedo. ¿Cómo podía sugerir, en particular a las personas que han experimentado el incesto, que algo tan traumático podía ser planificado por un alma? Eso es lo que nos preguntamos la mayoría, ¿no? Cuando son temáticas así fuertes. Si el universo me pedía que pusiera este espinoso asunto en consideración, ¿cómo podía hacerlo con amor y compasión? Me preocupaba especialmente que las personas que han experimentado el incesto pudieran sentir que las culpaba, aunque en el nivel del alma no sentimos remordimiento, juicio o culpabilidad con respecto al hecho de planear cualquier experiencia. Oré, pedí orientación y seguía adelante, sabiendo que mi sendero sería iluminado. En este capítulo conocerás a Debbie, cuya historia es diferente de la de Paula en un aspecto fundamental. Paula y sus padres esperaban que el incesto no se produciese, mientras que Debbie
y los miembros de su familia sentían antes de su nacimiento que era muy probable que tuviese lugar. Con un profundo amor y para dar servicio a sus padres, Paula estuvo dispuesta a asumir el riesgo y decidió antes de nacer que si ocurría, usaría el incesto como un catalizador para su crecimiento. Debbie, por su parte, sabía que el incesto era la ruta más probable, por la que diseñó un plan de vida basado en esa probabilidad. La historia de Paula se presenta como una alternativa a la de Debbie, que estás a punto de leer. Si has experimentado el incesto, por favor, permite que tu intuición y no tu mente lógica te sirva de guía para percibir si tu plan de vida se acerca más al de Paula o al de Debbie. Siente cómo abordas esta cuestión. Mientras lo haces, sé amable y afectuoso contigo mismo. Báñate de compasión y permite que cualquier pensamiento o emoción de culpabilidad hacia otros o hacia ti mismo, de ira o cualquier otra cosa, pueda surgir, pasen a través de ti sin juzgarlo. Recuerda, tú no eres tus pensamientos o tus emociones, únicamente las albergas. Yeshua aconseja verlos como a unos tiernos niños explorando lo que comprendas. Yeshua aconseja verlos como a unos tiernos niños implorando que los comprendas y que los ames. Sé una madre o un padre sabio y apacible para ellos, y abrázalos como abrazarías a tu propio hijo. La sanación surge al amar cada una de las partes de nosotros mismos, sin rechazar ninguna. Debbie es alguien a quien podríamos llamar una superviviente del incesto. Sin embargo, ha hecho mucho más que sobrevivir a él. Ha creado una vida próspera. En las conversaciones que mantuvimos me quedó muy claro que se había sanado a sí misma de una forma muy profunda. Como experimentada psicoterapeuta, Debbie dedica su vida a guiar a sus pacientes a lo largo del sendero de la sanación que conoce tan bien. Su sanación surgió de un proceso muy intenso que concluyó conversaciones con sus guías, ángeles y miembros de su familia en espíritu que le hablaron acerca de su plan prenatal de experiencia al incesto. Para ella, esas conversaciones fueron bendiciones que le permitieron comprender y sanar el dolor de su infancia. No es muy frecuente que conozca a alguien a quien se le haya otorgado tal perspicacia sobre su plan de vida. Sentí que me habían guiado hacia Debbie para poder compartir con el mundo su experiencia y su sanación. Debbie. A eso de los 35 años noté en mí muchos comportamientos, pensamientos y sentimientos que no tenían sentido, me dijo. Con 54 años de edad, en el momento de nuestra conversación, Debbie irradia calidez y generosidad. No comprendía por qué me había vuelto así y por qué tenía tantos problemas en mi vida. Empecé a mirarme a mí misma y me di cuenta de que apenas podía recordar algo sobre mi infancia. Eso fue antes de convertirme en terapeuta. No confiaba en nadie. Aparentemente era amigable y abierta, pero nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Actuaba seductoramente con los hombres, pero cuando se aproximaban demasiado escapaba. Lloraba cada vez que tenía relaciones sexuales. Además de sus problemas con los hombres, a Debbie la atribuló durante años una necesidad de ejercitar un rígido control sobre su programa diario y sobre todo lo que ocurriría en su casa. Padecía insomnio, particularmente si tenía invitados que se quedaban a dormir. Además, bebía mucho alcohol. Se sentía carente de valor, desagradable e indigna, y la atormentaba la culpabilidad y la vergüenza, todo ello sin saber por qué. Debbie describía a su padre como un alcohólico débil y que temía a su madre. Recordaba poco más acerca de él. Cuando era niña, Debbie padeció una fuerte ansiedad
que la llevó a consumir tranquilizantes. Mostraba una conducta obsesiva compulsiva, se lavaba las manos una y otra vez, a veces hasta hacerla sangrar. Tenía miedo de que la abandonasen y frecuentemente se escondía en el armario de su dormitorio. Los problemas en su relación con los hombres surgieron por primera vez en el instituto. Sí, salía con un chico, recordó. Por una razón que ignoraba me sentía asqueada y nunca volví a hablarle. No era nada que él hubiera hecho. Tuve un novio cuando estaba en la universidad. Finalmente rompió conmigo y empezó a salir con otras chicas, pero seguía yendo a su apartamento para mantener relaciones con él. Pensaba de esta forma siempre tendría una parte de él. Además, seguía llamándome, así que pensaba que yo tenía algo especial. Durante gran parte de su paso por la universidad, Debbie se enfrentó a una grave depresión. Después de un intento de suicidio, dejó las clases y regresó a casa para convertirse finalmente en auxiliar de vuelo. Fue entonces cuando empecé a tener relaciones de una sola noche, dijo. Todos eran el hombre equivocado y todos por razones equivocadas. Incluso me pudieron haber asesinado, pero no me importaba. Creía que esa era la única manera de gustarles a los hombres. Me odiaba a mí misma. Me sentía abatida y perdida. Mientras Debbie hablaba, no mostraba ningún rasgo de vergüenza o juicio en su voz, con excepción de una compasiva comprensión de la persona que había sido en ese momento de su vida. Poco después, se casó con su primer marido, un hombre mayor que la hizo sentirse segura y protegida. Sin embargo, seguía teniendo mis propios problemas, reconoció. Durante los primeros años de su matrimonio sufrió un aborto y después un embarazo ectópico. Se le diagnosticó endometriosis grave. Estos problemas reproductivos eran señales de lo que había ocurrido, un intento de llamar mi atención, pero no lograba unir los puntos, observó. Deprimida, infeliz y convencida de que su marido era la causa de su desdicha, Debbie lo abandonó y se mudó con su padre. Poco después surgieron más pistas acerca de su infancia. Me despertaba con ataques de pánico, sin poder respirar, con un miedo muy intenso, recordó. Sentí como si alguien estuviera ahorcándome. Nunca dormí una noche completa. Durante los siguientes años y después de su divorcio, Debbie se volvió a casar y obtuvo una licenciatura en psicología. Trabajó como consejera en un refugio para víctimas de violencia doméstica, personas a las que le habían agredido o acosado sexualmente. Observé que algunas de las cosas que experimentaban esas personas, como la ansiedad, me ocurrían a mí también, dijo. Eso era parte del plan prenatal. Se me estaban ofreciendo oportunidades para recordar, pero no estaba lista para escucharlas. Su siguiente trabajo en un centro comunitario de salud mental le dio a Debbie más información. Estaba sentada ahí, enfrente del paciente, recordó, escuchando su historia, pensando en los similares que eran sus síntomas a los míos. Un día me pregunté si yo misma habría sufrido algún tipo de abuso sexual. Debbie también empezó a sentirse inexplicablemente enfadada con su padre y su ira aumentaba conforme más trabajaba en el centro de salud. Pronto las circunstancias intervinieron para responder a la pregunta que se había planteado. Mi familia política tuvo que mudarse con nosotros. Dejé el trabajo para cuidarlos. Tan pronto como lo hice, tuve tiempo para venirme abajo, así que los recuerdos comenzaron a fluir. Finalmente me di cuenta de toda la verdad, y no solo lo sabía con mi mente, lo sabía con todo mi cuerpo, lo sabía en mi corazón. Me di cuenta de que toda mi vida había sido una mentira, que todo lo que creía que era verdadero no lo era y que tenía que trabajar muy duramente para hacer que todo tuviera sentido. Debbie empezó a recordar escenas de su infancia, algunas de las cuales eran tan espantosas que durante muchas noches tuvo que dormir en el suelo con la espalda contra la pared. Pensaba que así nadie podría acercarse a hurtadillas.
Mi cama estaba contra la pared, dijo Debbie, con la voz repentinamente tensa mientras recordaba una de las escenas retrospectivas. Recuerdo que trato de estar completamente quieta y en silencio. Tal vez si no me muevo no me ocurrirá nada malo, me dijo. También siento náuseas y miedo. Mi corazón comienza a latir con fuerza. Siento calor en todo el cuerpo. El calor me recorre los brazos y las piernas. Sé que algo va a ocurrir. No hay nada que pueda hacer para detenerlo. Estoy indefensa. Miró la puerta. Está oscuro, pero hay una luz que viene desde el pasillo. Veo la sombra de su padre, dirigiéndose hacia mí. Sigue avanzando, se acerca. Huele a ginebra. Siento la aspereza de su barba contra mí. No me gusta. Estoy muy asustada. Quiero gritar, pero no lo hago. Me siento tan mal, pero ignoro que es algo malo, porque no puedo hablar con nadie acerca de esto. Mi madre lo sabe y no hace nada, así que pienso que tal vez soy yo quien está mal. A nadie parece importarle. Después de esa escena en retrospectiva, Debbie comprendió algo que la había desconcertado durante mucho tiempo. Aunque había consumido mucho alcohol con el paso de los años, nunca había tolerado el sabor de la ginebra. Ahora sabía por qué. Conforme surgían los recuerdos de su infancia, también comenzó a tener pesadillas. Había una que se repetía una y otra vez. En el sueño soy una mujer adulta. Estoy en un baño público. Hay sangre por todos lados. Sé que sería terrible que alguien lo viera, así que trato desesperadamente de limpiar el baño. Termino de hacerlo justo cuando oigo que varias personas entran en la habitación contigua. Entro en la habitación. Es un grupo de terapia. Todos están sentándose. Recorro el círculo con la mirada. Mi padre se ha sentado al lado de un psicólogo con el que trabajé y que daba tratamiento a personas que habían sufrido abusos sexuales. No pude dormir durante meses, añadió. Lloraba, gemía. Hubo ocasiones en que mi marido sacaba a sus padres de la casa para que pudiera desahogarme. Sentía un dolor tan profundo dentro de mí. Me arrastraba por el suelo como una clase de animal herido e indefenso. Eso aliviaba parte del dolor que no podía manifestar de ninguna otra manera. Por fortuna, me permití a mí misma hacer lo que fuera necesario para sanar. Debbie compró el libro El valor de sanar e hizo todos los ejercicios detallados en él. En ocasiones, se sentaba en el patio y les gritaba furiosamente a sus padres. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo pudiste?, liberando la ira contenida. Trató de no salir de su casa a menos que fuera necesario. Incluso un viaje a la oficina de correos podría ser más de lo que era capaz de soportar. Recuerdo haber entrado en correos pensando que llevaba en la espalda un enorme letrero que decía: he sufrido abusos sexuales. Creía que todo el mundo podía verlo. Quería escabullirme de allí. Me sentía tan avergonzada y humillada. A pesar del dolor que aquello implicaba, Debbie continuó mirando en su interior, expresando libremente cualquier sentimiento que surgiera. Conforme las emociones venían a mí, me permití sentarme con ellas en lugar de reprimirlas como lo había hecho toda mi vida, lo cual había provocado todos los problemas con los que había vivido. Un día estuve varias horas sin llorar. Conforme transcurrían los días, fui pasando cada vez más tiempo sin hacerlo, y luego finalmente me sentí aliviada porque todo tenía sentido. Toda mi vida había pensado que estaba loca, que carecía de valor, que era una mala persona. Tardé un tiempo en perdonarme a mí misma por algunas de las conductas que había mostrado, por algunas de las personas a quienes había lastimado, pero ahora podía avanzar en una dirección que era la más adecuada para mí porque ahora sabía la verdad. Debbie, pregunté, ¿el incesto ocurrió solamente con tu padre? Con mi abuelo también, respondió. La razón por la que es importante es por la que recordé a él primero. Para mantenernos cuerdos, nuestras mentes nos protegen, regulando la cantidad de los conocimientos que van llegando a ella.
Dejé que todo esto entrara en mi conciencia antes de pasar a mi padre y procesar este enorme y doloroso recuerdo. Hablemos más acerca de la sanación. ¿Cómo la lograste? Esa es la parte buena de la historia, contestó Debbie, ahora con un tono perceptiblemente más brillante. Tuve intensos síntomas y procesos. Comencé a viajar hacia mi yo, alma, con un Y en mayúsculas, y me di cuenta de que había elegido, antes de nacer, todo lo que había ocurrido. Por ese motivo también tenía el poder de pensar como quisiera podía pensar como quisiera acerca de ello y de modificar el significado que tuvo en mi vida. Ese proceso de sanación fue un tormento, pero no podía parar o nunca llegaría al otro lado. El hecho de saber que había escogido la experiencia lo puso todo en su lugar. Lo que quería hacer y aprender en esta vida fue mi propio crecimiento. Debbie, parece que tu sanación consistió en pasar tiempo a solas, permitiendo que los recuerdos volvieran y luego llorando y lamentándote tanto como fuera necesario. Así fue, confirmó, y también consistió en hallar un lugar seguro. Encontré un grupo de meditación con el que estuve durante todo un año. Era un grupo alentador, lleno de amor incondicional. No había nada que pudiera decir, sentir o hacer que fuera tan horrible para que dejaran de amarme. Asimismo, durante ese tiempo, profundicé realmente mi vínculo con el espíritu, dándome cuenta de quién soy realmente, conociendo esa otra parte de mí. Le pedí que me dijera cómo sabía que había planeado el incesto antes de nacer y por qué había hecho esos planes. Estaba meditando en una playa, me dijo. Todos los miembros de mi familia que habían muerto vinieron a mí. Debbie me explicó más tarde que los vio con su tercer ojo, considerado por muchas personas la sede de la visión psíquica. La claridad y la calidad de la visión fue tal que Debbie sabía que sus seres queridos se encontraban ahí con ella. Estaban frente a mí y me dijeron que todo lo que había ocurrido entre nosotros fue hecho con amor y con un afán de servicio. Me decían, tú querías sanar al mundo esta vez. Tu vida debía experimentar sufrimiento, dolor, pesar y aflicción en suficiente medida para invocar la sanación personal. Si te hubieras sentido cómoda, la motivación para sanar no habría sido tan grande. Si el daño no hubiese sido suficiente para tu crecimiento personal, tu contribución al mundo sería menos apasionada e importante. Ya ayudaste antes, en vidas anteriores, desde una distancia segura, pero cuando se convirtió también en tu historia, tuviste que participar de una forma mucho más profunda y comprometida. A través de la sanación personal, al haber tenido esa experiencia, puedes guiar a la gente a través de su dolor con firmeza y amor, porque tú sobreviviste a él. Por lo tanto, puedes tener un mayor impacto energético en el mundo. Al sanarte a ti misma mediante tus oraciones y meditaciones, llegas a más personas que están sanando. Les agradecí a cada uno de ellos la participación que tuvieron en mi vida, dijo Debbie. Si no hubieran desempeñado tan bien su papel, no estaría donde estoy ahora, en contacto con mi espíritu. Pude bendecirlos para ayudarme a hallar el camino de vuelta a mí misma. Recuperé mi poder y me di cuenta de que yo lo planeé todo. Yo estaba a cargo. Ellos solo hicieron lo que les pedí que hicieran. Esto para mí me parece fundamental, ¿no? Saber de que esos personajes, esas personas que nos parecen así como desafiantes, esas situaciones, que nosotros lo planificamos. Está sucediendo todo lo que nosotros planificamos en ese plan de vida. Están actuando del modo que nosotros les pedimos que actuasen para que nosotros podamos tener ese aprendizaje, esa evolución. Entiendo que el que no está en esto le va a parecer una locura. No, este es el don de tu alma. El plan de tu alma ya lo tengo leído en YouTube hace 2 años.
Este es el don de tu alma, pero es la continuación del plan de tu alma. Así que nada, esto me gusta y quisiera que lo refuercen, ¿no? Bueno, más que lo refuercen, que lo integren, ¿no? Que todo está sucediendo tal cual como nosotros pedimos que suceda. Aunque ahora estemos, voy a hablarlo mal, a las puteadas, o estemos refunfuñando, o digamos, no puede ser. Exacto, sí, totalmente. Sí, totalmente, totalmente, Eileen. Es así, una vez que entendemos todo esto, la victimización se corta, totalmente. La victimización, el culpar, el juzgar, ¿no? El estar ahí en el enojo eterno por lo que no fue, bueno, por lo que me hicieron, porque me abandonaron, porque mi padre estuvo ausente, porque me violaron, un montón de cosas. Bueno, sigo avanzando, perdón. Les pedí, a ellos solo hicieron lo que les pedí que hicieran. Tu padre y tu abuelo vinieron a ti, mi abuelo, mi madre, todos los miembros de la familia por parte de mi madre. Mi padre aún vive. Trabajo con él ahora en el nivel del alma porque todavía niega lo que ocurrió. Este era un punto esencial. Cada uno de nosotros puede comunicarse directamente con el alma de otra persona. En estas comunicaciones podemos pedir que se exprese nuestro amor o nuestro perdón a esa persona para sanar una relación. A partir de ahí, depende de esa persona, la personalidad encarnada, determinar si acepta el amor y el perdón. Sin embargo, en el nivel del alma, todos los mensajes de este tipo se reciben con alegría. Es conveniente abrirse y concluir tales comunicaciones con una expresión de gratitud al alma de esa persona por escuchar y atender. La gratitud es el equivalente a una línea de telefónica interdimensional sin interferencias, conectada directamente con el alma. Qué belleza, Dios mío. En otra meditación, continuó Debbie, entré en contacto con mi madre. Le pregunté, ¿por qué, mamá? ¿Por qué tuvimos que hacer todo esto? Ella respondió, porque tú lo pediste, y añadió, aún trabajo con tu padre. El hecho de que ya no esté con nosotros de una forma física no quiere decir que el vínculo se haya roto. ¿Hubo alguien más en espíritu que te hubiera explicado por qué habías pedido estas experiencias? Pregunté. Mi abuela materna, dijo. Esto fue establecido hace mucho tiempo. El plan tenía varios niveles. Tú te sanarías a ti misma, a tu familia y luego ayudarías a salvar el planeta. Era un plan muy específico y no se habría producido sin un orden de eventos cuidadosamente planificados. Está claro que yo deseaba hacer esto, añadió Debbie. Todo tenía que ponerse en el lugar que le correspondía para que pudiera hacer mi trabajo aquí. Pienso que el incesto fue lo mejor que pudo suceder. El espíritu me ha dado la información de que puedo alcanzar grandes niveles de felicidad y amor, comparables a las profundidades de dolor y sufrimiento que sentí. Y sin conocer la diferencia, no podría amar tanto como lo hago ahora. ¡Qué belleza! Debbie, ¿crees que el plan prenatal de tu madre no era protegerte de tu padre? Así es. Por favor, ofréceles algún consejo a aquellas personas que han experimentado el incesto, que se preguntan si se trataba de parte de su plan de vida y que dicen, no puedo creer que yo hubiera planificado esto. Honraros a vosotros mismos como nadie os ha honrado antes, aconsejó. Si eso quiere decir no comprenderlo ahora mismo, aceptarlo. Pero darles el tiempo y la frecuencia suficiente y dejar entrar un poco la luz más elevada en ese espacio. Eso se logra con el tiempo y con la dedicación a vosotros mismos y a vuestra valía. Cualquiera que vea vuestra verdad es correcta. Y escuchad vuestros sentimientos, dejad que se expresen, que sean temibles y duelan. Y aunque a veces penséis que vais a volverse locos, conforme los liberáis el proceso se vuelve más fácil. Al final podéis tener una perspectiva diferente. ¿Con qué pensamientos te gustaría dejar a las personas, Debbie?
Comenzad por honrar vuestros sentimientos y dejar un poco de espacio para que ocurra un milagro. Está ahí. Solo es cuestión de buscarlo y dejarlo entrar en vuestra vida. Después de mi conversación con Debbie, sus guías ofrecieron el siguiente mensaje. Sanarse a sí mismo cambia la frecuencia vibratoria de vuestra línea generacional, vuestro yo pasado, presente y futuro. El perdón también cambia la vibración, lo cual afecta a todas las partes implicadas. Al sanaros, ayudáis a elevar a todo el planeta, porque estáis aportando amor, paz y perdón en lugar de emociones con una vibración inferior. Dejad de luchar contra vosotros mismos, rendíos y ceded. La sanación se producirá de una manera natural si le permitís hacerlo. Aquellos de vosotros que estáis en la tierra, encarnados en cuerpos humanos, debéis ser los canales de sanación para otras personas. Mantened la quietud y escuchad. Sois fuertes y creativos, más allá de vuestra comprensión. ¡Qué belleza! Muy bien, Vicky, vaya a comer con su mamá. Voy a leer un poquitito más. Sí, voy a leer esta parte. La sesión de Debbie con Pamela, que es la canalizadora de Yeshua. Los sentimientos de certeza de Debbie con respecto a su plan prenatal, así como las muchas confirmaciones que había recibido del espíritu, me resultaban muy significativos. No hay mejor indicador de un plan prenatal que la propia resonancia de la persona. No obstante, no asimilaban aún la idea de que un alma, cualquier alma, pudiera planear el incesto. Esperaba que Pamela y Yeshua nos ayudarían, a mí y a todas las personas que lean este libro, a comprender mejor la planificación prenatal de este difícil desafío vital. También esperaba que ofrecieran palabras de sanación a aquellos que han experimentado el incesto. Antes de la sesión le pedí específicamente a Pamela que abordara el origen kármico del incesto y también por qué Debbie no lo había recordado durante tanto tiempo. Debbie, primero te daré mis impresiones de tu campo áurico y lo que siento acerca del desafío del incesto en tu vida, dijo Pamela. Ay, me puedo dar vuelta al agua. Me está poniendo suspenso. Veo un cálido color azul cobalto en tu aura, alrededor de los hombros y la cabeza. A través de ese color, intuyo que albergas una profunda sabiduría interior y que en esta encarnación has logrado un avance en tu evolución. Puedo sentir que en la vida cotidiana buscas siempre sintonizar con tu guía interior, con la misión de tu alma. Te has entregado a una sabiduría más alta. Te has conectado con tu propio yo mayor, con tu alma. Esto irradia una sensación de paz y equilibrio. Lo que nos ayuda a sanar por completo es mantenernos sintonizados con las Lo que nos ayuda a sanar por completo es mantenernos sintonizados con las emociones negativas que alojamos dentro de nosotros y permitirles expresarse plenamente. Con esto quiero decir que debes sentirlas plenamente en tu cuerpo y preguntarles qué mensaje tienen para ti. Siento que a veces deseas tanto que la paz y la armonía se extiendan por tu vida que descuidas ligeramente las emociones negativas. Hay una niña pequeña escondida dentro de estas emociones que todavía siente un poco de ira y de tristeza respecto al pasado, no solo por los abusos, sino también porque nadie te tomó seriamente como la sabia y hermosa niña que eras. Intuyo que en tu infancia tenías un don que ofrecer al mundo y sentías que este don no había sido verdaderamente reconocido y apreciado por tu entorno. Al mismo tiempo, en un nivel profundo, has sanado y perdonado realmente a las personas que te rodean. Has ido más allá de sentirte víctima. Solo puedo ver vestigios de tu dolor emocional. Aquí Pamela repetía un punto importante que Debbie había mencionado en su conversación conmigo, que las emociones necesitan expresarse. ¿Qué les puedo decir yo, amante de las 5 leyes? Obvio. En la madurez, Debbie se dio cuenta de que su hábito de reprimir el dolor, aunque era comprensible, había sido la causa directa de muchas de sus dificultades. Fue únicamente cuando expresó esas emociones
cuando maldijo aireadamente a sus padres y aulló como un animal herido cuando la sanación se produjo. Evidentemente, incluso la sanación más profunda era posible. Es importante abordar esto, los vestigios de la ira y de la tristeza, continuó Pamela. Tu energía se volverá más firme y enraizada. Al permanecer en sintonía con la niña herida de tu interior y permitirle expresar el dolor que sigue cargando, crearás un espacio de comprensión incluso más amplio de lo que es ahora. El espíritu creó una imagen en la mente de Pamela, una metáfora para la sanación de Debbie. Veo un árbol que ya es fuerte, pero si obtiene más agua y sol, las raíces se volverán más profundas y el árbol se pondrá verde y crecerá abundantemente. El árbol simboliza tu energía, Debbie. Como lo veo ahora, irradia fuerza y perseverancia, un profundo conocimiento interior y la sensación de lo que has logrado. Sin embargo, ahora el árbol no tiene ninguna hoja y el suelo en el que se encuentra está algo seco y en la sombra. Se beneficiaría si le das más agua y lo colocas en un sitio más abierto, donde pueda recibir más luz del sol. El agua simboliza las emociones, explicó Pamela. Puedes permitirte fluir con tus emociones un poco más. Confía en que te llevarán a un punto de equilibrio si las dejas fluir libremente a través de ti, sin juicio y sin apego. Esta era una nueva percepción crucial. Cuando juzgamos una emoción como algo negativo, creamos un apego energético hacia ella. Este apego puede reforzarla y, si es lo suficientemente fuerte, fijarla en nuestra experiencia. Por lo tanto, generamos más de la misma emoción que deseamos eliminar. El sitio abierto y el sol, continuó Pamela, significan que debes permitirte más espacio, salir de las sombras y reconocer tu fuerza y tu resplandor. Debes darte cuenta de tu propio valor y tomarte en serio, lo cual no tiene nada que ver con el ego. Puedes permitirte sentir más profundamente tu propia grandeza, tu alineación con tu alma y con el espíritu. Al honrar tus logros y al tomarte en serio tu energía espiritual, estarás más enraizada, más anclada a la tierra y por lo tanto afectará a otras personas aún más profundamente. Ahora analizaré las raíces kármicas del incesto. Hubo una vida anterior en la que conociste a tu padre. Tú eras la madame de un burdel. Cuando eras una muchacha, te viste obligada a trabajar como prostituta. Tu padre en esa vida, que no es tu padre en tu vida actual, más tarde hablaremos de él, era un hombre amargado. Él y su esposa vivían en la pobreza y tenían varios hijos. Tú pareces hispana. Esto podría haber ocurrido en América Latina. Él tenía ambiciones, pero no pudo cumplirlas debido a su baja condición social. Estaba furioso. Por eso se desquitaba con tu madre, que era una mujer apacible, pero débil e incapaz de hacerle frente. Cuando eras niña, deseabas que hubiera más armonía en la familia. Cuando tenías unos 16 años, un hombre abusó sexualmente de ti en la calle. Tú eras virgen y no sabías lo que ocurría. Cuando terminó, te lanzó unas monedas que llevaste a tu casa. Te veo volver a casa, asustada y conmocionada, con tierra en la cara y en los brazos, echando esas monedas en la mesa, y veo también el entusiasmo con que tu padre las recibió. Tu madre también estaba feliz. No les dijiste cómo habías conseguido el dinero. Observaste cómo el hecho de llevar dinero produjo felicidad en tu familia. Qué fuerte. Así fue como empezaste a trabajar como prostituta. Tus padres te preguntaban cómo habías conseguido esas monedas y tú inventaste algo para no avergonzarlos. Finalmente dejaron de preguntar. No querían saber porque valoraban mucho el dinero. A medida que ibas creciendo, tu autoestima se vio afectada. Trabajar en la calle como prostituta era muy duro. Cuando tenías aproximadamente 21 años, buscaste la protección de un burdel.
La vida era difícil e injusta, pero tenías la compañía de otras chicas. No podías soportar ver la injusticia que se cometían con esas chicas. Siempre que veías que las trataban injustamente e incluso con violencia, una profunda ira e indignación surgían de lo más profundo de tu estómago y no dudabas en defenderlas y ayudarlas lo mejor que podías. Te inclinabas menos a defenderte a ti misma que a las demás. Debido a tu fuerte temperamento, con los años llegaste a dirigir el burdel. Para entonces habías desarrollado una profunda desconfianza hacia los hombres y una feroz protección hacia las que llamabas tus niñas. Tenías unos 40 años cuando tu padre actual entró en escena. Era un hombre que visitaba el burdel asiduamente y tenía una aventura amorosa con una chica en especial. Se enamoró de esa chica y quería casarse con ella. Era decente, muy sensible, pero también se sentía frustrado porque no era tan varonil como esperaba en la sociedad. Precisamente había acudido al burdel para demostrar que era un hombre. Era inseguro y no quería dañar o despreciar a las prostitutas. La chica también lo amaba. Era muy tímida, con una baja autoestima. Tú creías que ese hombre solamente lo usaría y no mantendría sus promesas. Sus sentimientos eran honorables y la chica quería irse con él, pero tú te negaste a dejarla ir. Le hablaste con vehemencia y lo convenciste de que se quedara en el burdel. Ella estuvo de acuerdo. Era impresionable e incapaz de tomar decisiones por sí misma. Intuyó que habría sido feliz con ese hombre. Él, tu padre actual, estaba muy disgustado por tu interferencia, y su decepción e indignación crecieron cuando descubrió que habías puesto a la chica en su contra. Nunca te perdonó. Además, le prohibiste la entrada al burdel. La chica se sintió cada vez más harta de su situación y triste después de eso, y entró en un estado de apatía. Al verla, a veces tenía la sensación de haber cometido un error, pero te mantuviste firme. Tu corazón se había cerrado hacia los hombres y sentías que tu misión era proteger a las mujeres tratadas injustamente. Tu padre actual murió en esa vida sintiendo un gran odio hacia ti. Eso puso en marcha una rueda kármica. En esta vida actual tu padre quería vengarse de ti y lo hizo a través del abuso sexual. Una vieja parte de él quería ajustar cuentas contigo. Esa parte de él no podía ver a la niña inocente y vulnerable que eras como su hija. Solo veía a la mujer fuerte de aquella encarnación anterior que le había robado el amor de su vida. La tragedia es que la venganza nunca funciona. Únicamente hace que el karma, es decir, los traumas sin resolver, se vuelvan más densos y más difíciles de liberar. Sin embargo, siento que has ido más allá del trauma emocional y ya no estás atada a esa rueda kármica concreta. La razón por la que no recordaste el incesto durante tanto tiempo es que la contradicción entre tu imagen de él como un padre cariñoso y su verdadera y brutal conducta era tan grande que no podías asimilarla, por lo que la reprimiste instintivamente tus recuerdos. Con tu abuelo también percibo una relación kármica, pero de una vida diferente. Tú fuiste su hija alguna vez. Él era un hombre tradicional, muy adinerado. Lo veo vistiendo un traje blanco y de piel morena. Indio. Tú eras una niña imaginativa. Eras una niña imaginativa que deseaba explorar el mundo, muy independiente y rebelde. Tu madre mostraba una actitud obediente hacia tu padre, pero a sus espaldas hacía lo que le placía y se burlaba de él. A ti, sin embargo, no te gustaba ser tan reservada y sometida en tu forma de ser, por lo que te oponías a él abiertamente. Tuviste muchas discusiones. A él le irritaba tu actitud independiente y orgullosa como mujer. Tú lograste encontrar tu propio camino en la vida, independientemente de su apoyo. Cuando creciste, tenías la sensación de haber triunfado sobre él. Debido a tu rebeldía, tu madre se volvió mucho más asertiva y se divorció de él. Cuando envejeció y enfermó, estaba solo y esperaba que lo cuidaras, como era costumbre en esa sociedad. Lo hiciste de mala gana, pero irradiabas claramente un aire de desprecio hacia él
conservadurismo machista que él representaba. Aún en ese estado de debilidad y vejez, no pudiste encontrarlo en tu corazón para perdonarlo y tratarlo con generosidad. Eso puso en marcha un movimiento karmático. Ambos estabais abiertos a hacer las paces, al menos para respetarse, en un sentido básico. Él se sentía solo y desesperado en su lecho de muerte, anhelaba tu presencia para consolarlo. Tú, sin embargo, guardaste las distancias. Esto le hizo sentir que lo tratabas con crueldad, lo que provocó un deseo de dañarte y humillarte. Siento que este es el fondo karmático del incesto que tuvo lugar en esta vida. En ambos casos, los hombres involucrados se sentían profundamente humillados como hombres y contraatacaron humillándote como mujer. En la parte más profunda de ti, en el nivel de tu alma, deseas hacer las paces con ambos en esta vida. Tu alma permitió conscientemente que el incesto se produjera, aun si causó un profundo trauma emocional. Tu alma quería seguir adelante y afrontar ese asunto del odio y la desconfianza hacia los hombres. Deseaba ir más allá de estas emociones y crear una nueva apertura hacia los hombres en el nivel del corazón. En tu chakra del corazón percibo restos del escudo energético con el que te protegiste en vidas anteriores del dolor y del miedo. También en este caso, permitir que salgan a la superficie las viejas emociones como la ira, el sentimiento de traición o la tristeza, te ayudará a quitarle la armadura y a dejar que tu corazón brille libre y abierto una vez más. Ahora le cederé la palabra a Yeshua, pero ahora voy a dejar hasta acá. Uy, sí, porque Yeshua habla un montonazo del incesto, como 5 hojas. Así que lo voy a dejar para mañana, para escuchar la palabra de Yeshua con atención plena. Ahora ya no sé cuánto llevo leyendo, pero bueno, nada, creo que hasta acá está bien. La venganza nunca funciona, claro que no. Claro que no, el odio tampoco, el juicio tampoco. Pero bueno, estamos en el camino de tomar conciencia de todo ello, así que vamos bien, vamos bien. Y hoy a la noche no se pierdan el vivo con José Castillo Solís. Vamos a estar hablando de la película La Cabaña. Si no la vieron, están a tiempo, dura 1 horita y media, casi 2. Es una película fuerte si la ven por primera vez. Pero tiene muchísimas enseñanzas, habla un poquito de todo esto. Está en YouTube de manera gratuita, también está en Netflix. Yo la vi ayer a la noche, por eso me acosté tarde, después de haberla visto hace 3 o 4 años con otra cabeza. De hecho, la vi 2 veces hace 3 o 4 años y la primera vez que la empecé a ver, la tuve que dejar de ver. Porque era una angustia, una congoja que no podía avanzar en esa película, no podía. Si bien ya estaba en este caminito del despertar, era tal la angustia y la injusticia que sentía, la bronca, la ira. Decía, ¿cómo van a revertir esto? Esto no hay forma. Bueno, cuestiones que intenté verla una vez, no pude, intenté otra vez, no pude. Bueno, después la vi 2 veces. Pero ya hace 3 o 4 años. Y ayer, cuando la vi, no voy a spoilear nada, aunque si participan del vivo de las 9 de la noche con José, vamos a estar hablando de la película, así que les recomiendo verla para que después no sientan de que nada, ya se la spoileamos toda. Ayer la vi totalmente diferente. Ayer no se me cayó una lágrima. Bueno, sí, se me cayeron 2 o 3 lágrimas, pero se me cayeron sobre el final, sobre una escena en particular, ya al final, casi a los últimos, podría decirles 3-4 minutos finales. Pero la parte donde más me desgarraba, donde más lloraba, donde estaba pero con una congoja y todas las primeras veces, la pasé con otro entendimiento, con otra mentalidad y con otro sentir, con más conciencia, con más apertura. Y la parte donde, bueno, se encuentra con Dios, ¿no? Con el Espíritu Santo y con Jesús, no voy a decir más que eso, me la disfruté. De hecho, miren, tengo anotaciones
para bueno, compartir hoy en el en vivo, porque me dediqué a disfrutar de esas tremendas enseñanzas que han dejado en esos diálogos, que son oro puro, para entender esto, ¿no? Para entender que nunca, nunca, nunca la venganza, el juicio, el odio, el rencor, la ira, culpar, sirve. Nunca, nunca. Por más justicieros que creamos ser o queramos ser, ¿no? No sirve, gente. De verdad, acá ya el libro lo está diciendo. O sea, empezamos con una rueda karmática. Si nos quedamos con odio, con rencor, con sed de venganza, viendo la injusticia, no nos ayuda a nosotros, en definitiva. Así que, pero tampoco ayudamos al resto, porque si todos somos uno. Así que lo mejor que podemos hacer es sanar primero nosotros, siempre nosotros, y no es egoísmo, es amor propio, sanar, 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 tratar de limpiar, de lamernos nosotros mismos esas heridas, de abrazarlas, de honrarlas, entendiendo de que todo fue diseñado por nosotros y por todos esos seres queridos y circunstancias que estamos pasando para seguir evolucionando y en algún momento ya ni siquiera tener que volver a vivir, a venir acá a esta experiencia física para seguir aprendiendo, ¿no? Para seguir sanando. Esa es como mi visión ahora. Así que dale, Ñusca, mandame mensaje por privado. Bueno, seres bonitos, los despido. Voy a ver qué me hago de comer. Y bueno, después nos vemos a la noche, a las 9 de la noche hora Argentina, 6 de la tarde hora México, Costa Rica. Vamos a estar con José hablando de la película La Cabaña, desmenuzándola, las situaciones, dándole una nueva mirada y entendiéndola desde acá, desde el corazón y desde la visión del alma, no desde la visión de la mente del personaje ego. Así que los esperamos. Abrazos. Vayan a disfrutar el día, que está hermoso. Al menos acá en Buenos Aires está re primaveral, está exquisito. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Chau, chau.